Tal licenciado, muy buena tarde. Mi nombre es Jonathan López y en esta oportunidad tengo el privilegio, ¿verdad?, de venir a hablarle acerca de un tema muy importante, que en este caso es sobre la ideología, ¿verdad? A continuación voy a presentar el tema. Mi grupo está conformado por cuatro personas, incluyéndome, ¿verdad? Y dentro de ellos están Ana María Hernández, Catarina Noemí López, mi persona, Jonathan Silverio López, y también el compañero Oscar Gustavo Mota Prado, ¿verdad? Somos cuatro integrantes que vamos a estar hablándole acerca de el Estado, el poder y la ideología, además de la violencia, ¿verdad? Yo le voy a hablar acerca de lo que es la ideología, ¿verdad? Y a los demás compañeros le van a estar haciendo llegar el video acerca de los demás temas. Entonces, comienzo hablando sobre lo que es la, la ideología. La ideología es un tema del cual todos deberíamos de conocer, ¿verdad? Creo que nos define como personas, por sociedad, por una forma de pensar. Y a continuación yo le voy a explicar de mejor manera cómo está esa situación, ¿verdad? Un concepto muy técnico nos dice que la ideología es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? O sea, una ideología se origina en el cerebro, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Eh, o sea, estudia qué ideas tenemos, pero especialmente de dónde se originan o de dónde surgen esas ideas. Muchas veces esto se debe al entorno que nosotros nos encontremos o a un grupo o a una presión, ¿sí? Además de eso, también nos dice que la ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona. Hablemos de esto es muy importante, ¿verdad? Sabemos muy bien que no todos somos iguales, que cada persona tiene o vive en su propio mundo, ¿verdad? Yo me caracterizo por ser una persona muy tímida, muy reservada, y con ello mis pensamientos van a estar relacionados a ello. Pero hay otras personas que no, ¿verdad? Son más extrovertidas, les gusta participar más, les gusta hablar más. Entonces, esas personas se van a caracterizar por su forma de ser, ¿sí? Y con ello, les repito nuevamente, las ideas van de acuerdo a la personalidad. También nos dice que son creencias colectivas. Un claro ejemplo es sobre los partidos políticos que actualmente están surgiendo, se están creando, ¿verdad? Que tal vez no vamos a hablar de nombres, pero vamos a dar ejemplos. Ejemplo, un partido político nos promete esto. Mire, yo tengo la idea de poder y venir a cambiar a Guatemala en el ámbito económico, ejemplo. Y viene otro partido político que dice, no, yo voy a invertir más en la educación y en la infraestructura de, de Guatemala. Entonces, eso es lo que caracteriza a cada persona, y en este caso a una de manera colectiva, ¿verdad? También podemos decir que la ideología son modos de actuar sobre la realidad. ¿Por qué modos de actuar? Porque al momento de que nosotros tengamos una idea o pensemos en algo, se va a ver reflejado en los actos que nosotros realicemos, ¿verdad? Ponía un ejemplo, ¿verdad? Yo soy una persona muy tímida, muy reservada, entonces esto quiere decir que a hablar en público a mí no se me dé. O sea, y lo demuestro porque no hablo en público y tal vez no me gusta socializar, a diferencia de otras personas que sí, ¿verdad? Entonces esto se refleja en la realidad. Los ámbitos son varios, se puede dar en varios lugares. Algunos ejemplos son en lo económico, ¿verdad? Algunos tienen, bueno, tal vez no es una falsa idea, o tal vez sí, ¿verdad? Sobre la persona que tiene dinero, tiene más poder. Bueno, en parte sí, ¿verdad? Pero algunos piensan que tener dinero tiene cierto, pueden mandar o hacer cosas malas que no están bien vistas por la sociedad. También en un ámbito social, ¿verdad? Tal vez yo le voy a un equipo de fútbol y otra persona le va a otro equipo diferente
Entonces se puede dar esto en un ámbito social. La ideología es que para mí este equipo de fútbol es mejor que el otro, ¿verdad? En el ámbito científico, ¿verdad? Tal vez en busca de la verdad. Tal vez unos tengan una idea acerca de esto y otros tengan otra idea muy diferente. En el ámbito tecnológico, las ideas, ¿verdad? La ideología se ve muy reflejada en todo esto porque, al menos en el ámbito de la tecnología, todo surge a base de ideas, ¿verdad? De poder mejorar o crear algo nuevo. En el ámbito político, ámbito cultural, moral, ¿verdad? La manera de pensar de cada una de las personas, en el ámbito religioso, entre otros, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que podría dar, pero yo creo que ya me están captando la verdadera esencia de lo que es la ideología. Es muy probable que conozcan a este señor, que es Carlos Marx, ¿verdad? Él fue uno de los que no criticó, sino que estudió más la ideología en ese tiempo. Y él decía, ¿verdad?, que la ideología dominante pertenecía a una superestructura. Pero ¿por qué Carlos Marx decía esto, verdad? Ya que en ese tiempo eh, se daba mucho lo que era la explotación hacia las personas, hacia los trabajadores en este caso. Posiblemente hayan existido varios tipos de ideología, pero los que predominaban más eran la ideología de una persona o de un grupo de personas oprimida y la ideología de un grupo de personas que tenían el poder. Esto, o sea, las que tenían el poder pensaban que las personas no los veían como seres humanos, sino como su propiedad, ¿verdad? Como una mercancía, los veían ellos, que podían tratarlos como quieran y en realidad esa ideología era la que predominaba y las demás personas no podían hacer nada a ello, las personas trabajadoras, porque posiblemente tenían las ideas de poder mejorar, pero no podían, ¿verdad? Porque recibían un castigo. A esto se refiere Carlos Marx con esta frase que él plantea, ¿verdad? Además tenemos a este otro personaje muy importante que es Friedrich Engels, y él decía esto, ¿verdad?, acerca de la ideología, que es un proceso que se opera por el llamado pensador, pero con una falsa conciencia. ¿Y él por qué decía esto? Es muy simple, ¿verdad? Les ponía el ejemplo anteriormente. El pensador eran las personas que estaban oprimidas. Me voy a poner de ejemplo yo. Yo era el pensador, yo era la persona que tenía una ideología, pero una conciencia falsa. ¿A qué se refiere él con esto, verdad? Posiblemente yo tenía el afán, el deseo de poder cambiar el mundo, las circunstancias en las que yo estaba, pero no servía de nada. ¿Por qué? Porque yo venía y hablaba, o sea, si únicamente lo hacía yo, nadie me iba a hacer caso. Entonces, por eso es que es una conciencia falsa. O tal vez yo me creaba varios escenarios dentro de mí y nunca los daba a conocer. O posiblemente si los daba a conocer, las personas que tenían el poder, de cierta forma me, me callaban, ¿verdad? No dejaban que yo siguiera con eso, porque si se creaba en ese tiempo un grupo de personas que lucharan por un bien común, muchas veces los castigaban. Entonces, por más que yo tuviera el deseo y el anhelo de cambiar las cosas, pues no se iba a lograr. Entonces, por eso Friedrich decía que era una conciencia falsa, ¿verdad? En ese tiempo era muy difícil cambiar las cosas. Otro aspecto muy importante que decir de la ideología es que también se basa en dos componentes. El primero es la representación del sistema, dicho en otras palabras, ¿verdad? Es un sistema real que ya existe. En este caso hablemos de Guatemala, ¿verdad? O sea, cómo está Guatemala, hace falta educación, hace falta invertir en infraestructura, hace falta invertir en la nutrición, en varias cosas, varios aspectos que hacen falta. Pero eso es lo que ya existe, ¿verdad? Es la ideología que nosotros tenemos de Guatemala. Y el segundo componente es un programa de acción, o sea, a dónde queremos llegar o cómo queremos que Guatemala esté. En este caso sería el sistema ideal pretendido.
es lo mismo que están haciendo los políticos hoy en día, ¿verdad? Que vienen a darnos, por decirlo así, sermones, sus propuestas de cómo es que Guatemala queremos que esté, ¿verdad? Ellos dicen, vamos a invertir más en carreteras, vamos a invertir más en los niños, vamos a invertir más en lo que es la infraestructura, en el comercio y todo eso. Entonces, por eso es un sistema ideal pretendido, a dónde se quiere llegar. A diferencia de esto, es cómo estamos actualmente, ¿verdad? También podemos decir que puede desarrollarse gradualmente a través de la observación y el diálogo. Nuestras ideas, nuestros pensamientos no surgen de la nada, sino que muchas veces nos eh, copiamos los gestos o lo que las demás personas hacen. Eh, un ejemplo en la observación, ¿verdad? Tal vez hay un personaje que a mí me llama mucho la atención y yo quisiera ser como él. Entonces voy adquiriendo la ideología eh, en base a eso, ¿verdad? O también el otro punto es el diálogo. A veces platicamos con personas, ¿verdad? Y nos gusta su forma de pensar, las ideas que ellos tienen, cómo se expresan y todo eso. Entonces, nosotros tratamos de ser igual que ellos. Entonces, por eso que nos dice que puede darse a través de la observación y a través del diálogo. Pero otro aspecto muy importante y creo que no es el mejor es que la ideología también puede darse a través de la violencia. Ponía yo un ejemplo anteriormente sobre lo de tiempo de... miren, para decirles o hablarles de otra cosa, vamos a decir sobre lo que pasó en la conquista, que los españoles no trataron, sino que hicieron que todos los mayas en ese tiempo se convirtieran al catolicismo, que era una religión y todo eso. Y ellos no lo hicieron o les preguntaron a los mayas, ¿verdad? Conviértanse si quieren, no, sino que era algo obligatorio, porque de lo contrario los mataban. O sea que la ideología muchas veces puede darse a través de la violencia. Otro aspecto muy importante también nos dice que los grupos dominantes son los que tienen el poder ideológico y ellos hacen esto para poder o pretenden tener un poder político. Pongo ejemplos nuevamente de partidos políticos porque ellos cuando dan sus propuestas nos vienen a endulzar el oído, nos vienen a engañar, a llenar de mentiras, ¿verdad? Nos dicen, miren, voten por mí y Guatemala va a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Entonces nosotros nos creamos una falsa idea de que si le damos nuestro voto, Guatemala va a cambiar, cuando en realidad lo que ellos quieren únicamente es un poder político y van a dejar las cosas igual o incluso peor como está actualmente. Únicamente ha sido eso de mi parte, ¿verdad? Sobre lo que es la ideología. En conclusión, podemos decir que la ideología es una manera de pensar, es una forma de actuar, ¿verdad? También podemos decir que la ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona. Eh, la ideología nos ayuda en varios aspectos y considero que la ideología no es únicamente de venir y dar ideas, sino que tendrían que ser aspectos que mejoren a la sociedad o nos mejoren a nosotros como personas. Todas las personas piensan diferente, pero considero, ¿verdad?, que el pensar diferente no quiere decir que hagamos las cosas mal, sino que muchas veces uno ve problemas que a veces no existen, otros que resuelven los problemas de manera diferente, ¿verdad? Entonces, en fin, es eso la ideología, es una manera de pensar, es una forma de actuar hacia la realidad. Todo lo que nosotros hacemos está hecho a base de nuestros pensamientos. Únicamente sería eso de mi parte, esperando que haya podido quedar claros acerca de lo que es la ideología. Muchas gracias.